Buenas, buenas. Esta es una grabación que pretende ser una especie de repaso, refuerzo o ayuda de aprendizaje para ustedes que han fallado en aprobar la materia, eh, dado las cuestiones que tuvimos ahora a fin de año, con fechas complicadas y cruzadas. Me pareció piola hacerles este videito como para que puedan tener una interacción conmigo. Posterior a esto, tal vez, si quieren preguntarme por Teams. Eh, bueno, el otro día hicieron las ejercitaciones y como apoyo yo les pedí que hicieran el cuestionario que en sus respuestas demostraron si sabían o no sabían hacer las cosas, porque claramente hacer las cosas solos, acompañados, con ayuda, sin ayuda, está perfecto, pero bueno, se evalúa el aprendizaje personal y se demuestra en una evaluación personal cuando puedes poner el concepto, la idea de lo que hiciste o sabes hacer en palabras, queda demostrado que realmente lo sabes hacer. No les pedía que sean complejos las palabras, de hecho algunos que aprobaron no eran para nada complejas las palabras, usaron dos, tres elementos para explicarme lo que estaban haciendo y de esa forma yo logro entender que, que entienden y saben hacerlo. Entonces esto es el repaso para ustedes de quinto 2025, que incluso algunos tuvieron el atrevimiento de tener muy parecidos sus exámenes, eh, y casualmente estaban sentados al lado. Así que bueno, les voy a ir guiando pregunta por pregunta. La idea es que acá, al mejor estilo streamer, puedan ver un poquito de mi persona ahí abajo y el Illustrator al mismo tiempo. Así que vamos a ir avanzando con la pregunta número uno. La pregunta era muy sencilla. Dice, ¿cómo crearías un fondo con degradado radial usando colores personalizados y sin trazo? Explica los pasos básicos o el criterio técnico. Bien, el criterio técnico sería cubrir un área con un degradado, ¿sí? En este caso te pide específicamente el degradado radial y entonces vamos a hacer eso. Obviamente la mesa no se puede pintar, entonces ese es el criterio técnico, el criterio básico. En versiones más modernas del Illustrator sí se puede pintar la mesa, pero no sé si con... es muy nuevo, así que no sé si con degradado radial, pero ese no es el punto. El punto es que nosotros necesitamos un elemento para poder darle color. Esa es la lógica general del programa. ¿Sí? Yo no puedo dar color al aire. ¿Sí? Por eso yo siempre les enfatizaba es que se imaginen que están trabajando con papeles y tijeras en la mesa, que es una forma muy propia para entender cuáles son los procesos o los procedimientos. Entonces acá, si yo quiero hacer un fondo, tengo que agarrar un elemento. En este caso voy a usar un rectángulo, pero podría ser un círculo, podría ser lo que fuera. Y acá yo voy a implementar el degradado radial. Bien, yo tengo una ventana que tiene todos los elementos del degradado radial y también tengo, por más importante, una herramienta que es degradado radial. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero aplicar un degradado radial, yo tengo que elegir qué degradado es ese. Porque si yo no estoy seleccionando un color de degradado, por más que yo tenga la herramienta, no estoy aplicando ningún degradado. Entonces, me voy a la ventana de degradados y acá voy a seleccionar cuál es el degradado que yo quiero utilizar. ¿Sí? En este caso, voy a piquear acá y van a ver que se aplica de una forma estándar. Y acá es donde la herramienta me permite modificar o trabajar esto. Es decir, piénsenlo como si yo voy a un lugar donde tengo muchas latas con pintura y voy a elegir eh, primero el color, pero el color en sí, la lata, no pinta mi pared. Yo necesito una herramienta, en este caso, para pintar una pared voy a necesitar un rodillo. Bueno, acá si yo quiero pintar con un degradado, necesito la herramienta de degradado. Primero elijo cuál es el degradado que voy a usar, ¿sí? Y después lo puedo modificar. Si resulta que esto es lo que yo quiero, bueno, fantástico, resolví. Si resulta que yo quiero modificar la forma de color, acá están todas esas opciones, ¿sí?
Y si resulta que yo quiero modificar la orientación de este degradado, ya sea que puedo venir acá y modificar esto, o ven cómo me aparece el cursor, simplemente trazo hacia donde quiero que vaya esa línea de forma libre, ¿sí? Fíjense que acá en mi versión de programa incluso me aparecen todos estos elementos en pantalla para que yo pueda digamos, incorporar elementos, incluso cómo van a cambiarse, ¿sí? Hasta qué lugar del objeto. Es mucho más intuitivo y más fácil hacerlo acá. Básicamente es esto. Nos pedía un degradador radial, así que dentro de las ventanas, perdón, la ventana de degradado que tengo todas esas opciones, la de degradador radial, acá me figura tipos. Tipos es lineal, radial o de forma libre, que lo que hace es asignarme puntos donde yo puedo cambiar los colores. Esto, bueno, ya es otra historia. Radial y lineal son los más comunes de ser pedidos y aplicados. Entonces yo acá tengo incluso una biblioteca de radiales que cada vez que los aplique se van a aplicar en la forma que por default, y después yo puedo establecer de qué modo se manejan. Hasta ahí con la pregunta 1. Vamos a ir a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice: ¿qué herramientas usarías para alinear y organizar varias formas geométricas cuando estás armando un objeto compuesto? Ejemplo, o un logo o una figura. Entonces, vamos a dejarlo. Vamos a usar el recuadro S como si fuera, no sé, el fondo de mi logo. Y vamos a usar este polígono, que lo vamos a poner en color blanco o amarillito. Ahí está. Me da lo mismo. Y vamos a usar un elemento que va a ser, no sé, un círculo. Ya que estamos, un círculo. Y lo vamos a hacer en negro. Bien, entonces yo tengo estos elementos. Y si yo quiero, obviamente, alinear estos objetos, por ejemplo, que todos estén centrados entre sí, lo que voy a hacer es seleccionar los tres elementos. Y yo acá tengo directamente la ventana de alinear, no sé si ven a la derecha arriba. La ventana de alinear, que si no la tengo a la vista, voy a menú ventana, alinear, la abrí. Y acá voy a elegir, como estoy seleccionando todos, si yo no quiero que se mueva el de atrás, lo vuelvo a cliquear para que me quede como objeto clave. Ven acá a la derecha. Pero de momento no es súper necesario, porque como los elementos están dentro del otro, ya de algún modo es un objeto clave, porque el área de selección es la que supera o la que engloba todos los elementos. A ver si los mareé con eso que acabo de decir. Si yo pongo un elemento acá y un elemento acá, el área de selección de los tres es todo este recuadro celeste. ¿Lo ven? Entonces, el centro de todo este recuadro celeste es este, donde se cruzan las líneas, los puntos centrales, digamos. Esta línea y esta línea donde se cruzan, este es el centro de mi selección. O sea que si yo alineo al centro, es el centro de esa selección. ¿Se dan cuenta? Se movieron todos los elementos hacia ese centro. Lo mismo verticalmente. Todas se van a mover al centro de la selección. Ahora, para evitar eso, si yo los tengo así, sí, selecciono este como objeto clave, y cuando utilice un centro, el centro que va a tomarse, a valer, va a ser el centro del objeto clave. Entonces el centro, fíjense que se van a alinear ahora al centro del cuadrado y al centro del cuadrado. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces acá estoy respondiendo la pregunta, que sería qué herramienta usaría para alinear. Obviamente la ventana de alineación y organizar las formas.
y agregué la diferencia entre objeto clave o selección, marcando cuál es el centro de la selección general o cuál es el centro del objeto clave. La aclaración que hacía al principio es que si yo tengo todos los elementos dentro de uno que está más grande, los tengo repartidos así, ya no hace falta que explícitamente diga que el recuadro exterior es mi objeto clave, porque como la selección es exactamente la misma, porque están todo el resto de los elementos ahí adentro, va a ser es el mismo el centro. Igual ahí se movió, así que puede que no tenga tanta razón. Capaz que este programa hace, al no hacer, digamos, esta versión del programa, al no hacer eh, digamos, genera un promedio, esa es la palabra que no estaba encontrando, genera un promedio de centros y acá se ve que promedió los centros. Así que bueno, en el caso conviene que los centremos y ya. Así que bueno, parece que no está de más. Todos aprendemos todo el tiempo. Pero bueno, la pregunta se responde con la primera parte, no con todo esto que agregué, sino que usaría las herramientas que están en la ventana de alineación o de alinear en centrar horizontal y verticalmente, o incluso si quisieras distribuir los elementos también, porque acá la pregunta es alinear y organizar varias formas geométricas. Bueno, usaría estos elementos seleccionándolos y aplicando si hace falta el elemento clave, etcétera. Bien, la pregunta, una de las más fáciles, la pregunta número 3. La pregunta, una de las más fáciles y que casi nadie respondió bien, o que casi nadie de nadie. Si necesitas duplicar un objeto varias veces, manteniendo la misma separación entre ellos, ¿qué herramienta o método en Illustrator es el más eficiente? Algunos mandaron un chamullo acá, pero bueno. Vamos a suponer que, bueno, voy a hacer control copy, control V para no spoilearme todavía. Supongamos que este es el elemento que yo quiero copiar. O sea, copiar no es solamente copiar, que fue lo que hice recién. En este caso yo quiero duplicarlo, es decir, copiarlo, pero tener la otra forma en el lugar donde va. Pero al mismo tiempo yo quiero mantener esa distancia entre copia y copia, porque lo tengo que copiar varias veces y, y tengo que hacer muchas copias, pero que quiero que estén siempre una al lado de la otra. El método de copia más efectivo, más sencillo y más eficiente, que les enseñé 200 millones de veces y que no sé por qué ninguno puso bien, es el de usar la tecla Alt al momento de desplazar. ¿Sí? Si yo, vamos de nuevo, si yo utilizo la tecla Alt cuando hago clic, fíjense que me aparece directamente en el cursor una copia de cursor diciéndome estás creando una copia. Si yo suelto el Alt, se mueve nada más, porque esa es la función normal de la herramienta mover. Pero si yo aprieto la alternativa Alt, me genera una copia y me lo indica en el cursor. Ahora, si yo quiero que esa copia esté paralela, voy a apretar Shift. ¿Se acuerdan? Entonces, manteniendo el Shift, porque quiero que uno esté al lado del otro, pero voy a marcar la distancia, suelto el clic y ahí creé mi copia. Entonces, la manera más eficiente, rápida y prolija de hacer una copia a distancia o cualquiera es con el Alt y arrastrando, ¿sí? Ahora yo quiero repetir esta copia y tengo un comando que está, si yo no me equivoco, a ver, siempre me lo aprendo de memoria y no me acuerdo dónde está. Acá, en transformar, porque yo acabo de hacer una transformación que implica copiar un elemento. Esta opción se llama volver a transformar, o sea, repetir la transformación que yo hice último. La última acción. En este caso, la última acción que yo hice fue mover al mismo tiempo que copiaba. Entonces, si yo voy a objeto, transformar y volver a transformar, es
una copia exacta de la acción completa. Es decir, agarro el objeto, lo traslado copiando. Y como vieron acá, tiene un comando de teclas que es control D. ¿Sí? O sea que si yo aprieto control D, me vuelve a hacer esa copia. Esta es la respuesta a la pregunta 3. Duplicás un objeto manteniendo la misma separación. El método de Illustrator más eficiente es arrastrar con el Alt, soltar y apretar control D. ¿Sí? Bien. Vamos con la pregunta número 4. Entonces vamos a crear algún elemento, pero bueno, primero voy a leerles la pregunta que dice: cuando necesitas reflejar un objeto para obtener simetría, ¿cómo lo haces sin redibujarlo manualmente? Bien, entonces vamos a agarrar algún elemento, un rectángulo por ejemplo, vamos a tumbarlo un poco y le voy a eliminar un nodo así. Este triángulo ya es algo raro, digamos. Si quieren vamos a deformarlo un poquito así, se ve más especial y se nota más cuando lo modificamos. Bien, entonces tengo este elemento, ¿verdad? Tengo este elemento y yo quiero hacer una copia que ¿cómo se llama? Que esté espejada, básicamente, que esté. ¿Dónde está la pregunta? Pregunta número 4. Reflejar un objeto para obtener simetría, ¿sí? Sin redibujarlo manualmente, sin copiarlo y tratar de hacer todas las modificaciones que hice recién. Primero aplico el método anterior, ¿no? Hice una copia. Y después, súper sencillo, me voy a objeto, a transformación, y hay una opción que se llama reflejo, ¿sí? Y acá me da las opciones si yo lo quiero hacer vertical o horizontalmente, o si quiero poner un ángulo. ¿Por qué? Estos son ángulos, es verdad. Si yo pongo horizontal o 0 ángulos, es lo mismo. O sea, hay un eje, los dos más típicos son vertical y horizontal, pero yo podría elegir que ese eje de giro sea otro, y el programa me permite que ese reflejo sea uno diferente, ¿sí? Por el momento voy a usar el vertical para que quede sencillo, ¿sí? Y acá me permite visualizar o no. Eso, si te falta RAM, podés evitarlo para que no te pase nada. Bien, y acá tengo mi objeto, que parece no sé qué parece, una copa pistón. Ya me puse a jugar. Bueno, en fin, entonces si los quiero alinear, ya que estoy, me quedan prolijitos. ¿Ok? Muy bien. Pregunta número 5. La diferencia, acá explica la diferencia entre usar texto de punto y texto de área. ¿Para qué situación conviene cada uno? Bien. Empezamos por el texto de punto. Herramienta texto, claramente, y el texto de punto se crea de una forma muy sencilla, que es haciendo clic, ¿sí? Este texto que yo escribo acá es texto de punto. Ahora paso a una herramienta de movimiento, o sea, la de selección normal. Lo que me permite esta herramienta de texto de punto es modificar el elemento como si fuera un objeto, ¿sí? Del mismo modo que yo trato cualquier otro objeto, ¿sí? Del mismo modo yo puedo tratar el texto de punto, ¿sí? Y lo que estoy modificando es el texto. ¿Para qué me sirve? Títulos, elementos de diseño particular, bueno, logotipos, demás. Entonces, el texto de punto, a pesar y gracias a la ventaja de poder modificarlo y deformarlo y qué sé yo, de forma manual así y otras, aplicarle colores, lo que fuera, sigue siendo un elemento de texto que me permite cambiarle la tipografía, ¿sí? Lo puedo cambiar la tipografía como quiero, cambiar el tamaño, ¿sí? Ahí la proporción que yo la cambié a mano la puedo restaurar desde acá, desde la descripción, poniendo el 100% de alto y de ancho.
puedo cambiar millones de cosas, ¿sí? Entonces, todos estos elementos que son propios del texto todavía están vigentes a pesar de que yo tengo la libertad de deformarlo, transformarlo. Puedo hacerle una distorsión con envolvente. A ver. Aquí tengo la notebook acá. Es distinto, acá está. Vamos a crear con deformación. Ahí está. Ahí le apliqué una deformación random. ¿Sí? Acá no se aprecia. Ok. Entonces yo puedo incluso modificar este elemento de forma infinita, básicamente. Infinito no existe acá, pero no importa. Puedo modificarlo y aún así es un elemento, o sea, tiene puesta la deformación que yo le hice a mano más la distorsión de envolvente. Y aún así, en teoría, sí, ahí está. Puede fallar, decía Tuzán. Todavía le puedo cambiar la tipografía, el color, etcétera. ¿Sí? Bien, esto es un texto de punto. ¿Cuál es la diferencia o la característica o qué es? Evidentemente no saben lo que es un texto de área. Es cuando yo, también agarrando la herramienta de texto, en vez de hacer un clic y crear una palabra, hago una caja. ¿Sí? Hago una caja. Vamos a poner que el tamaño de este texto sea mucho más chico. ¿Sí? 20. ¿Sí? Entonces voy a escribir así, un montón de salas. Bueno, sigo escribiendo. De hecho, voy a escribir sin que se vea. Sigo escribiendo para mostrarles esto. Agarro un elemento de transformación, el mismo que usamos para deformar el texto de punto. Y cuando deformo la caja, no estoy deformando el texto, estoy deformando propiamente la caja. Es decir, yo puedo definir un área, por eso se llama el texto de área, sobre la cual va a haber un texto. Obviamente, todavía tengo las opciones de modificar tipografías, tamaño de letra, distancia entre sí, etcétera, todas las lindas cosas, ¿sí? Pero con la alternativa de poder poner una caja. Si yo tuviera que crear dos elementos similares, ¿sí? Después voy a tener la alternativa de combinarlos. Fíjense que me aparecen unas cajitas blancas, ¿sí? Entonces yo acá le hago clic a la cajita blanca, perdón, doble clic a la cajita blanca, o me voy a esta y le hago clic acá. Ahí está. Ahí. Vamos de nuevo. Así les muestro bien cómo se hace. Bueno. Bien. Con la herramienta texto seleccionada. Vamos de nuevo. Con la herramienta de selección directa. Lo hice antes. Herramienta de selección directa. Entonces agarro la cajita blanca. Le hice un clic nada más. Y fíjense. Lo primero que me hace es aparecerme este elemento. Yo voy a poner escape ahora. A ver si lo puedo evitar. Vamos de nuevo con la herramienta de selección normal. Selecciono esta. Y hago un clic en la cajita. Lo primero que me aparece es este recuadro. Que es básicamente es pinta tu caja nueva. ¿Sí? Entonces yo pinto mi caja nueva y me hace esta línea virtual que significa que esta caja está vinculada con esta. ¿Qué significa esto? Que si yo sigo escribiendo acá, va a seguir escribiendo allá, porque están vinculadas estas cajas, ¿sí? Entonces, como punto siguiente yo hago clic en esta cajita y de nuevo me va a aparecer, si tiene ganas evidentemente, ahí está, me va a aparecer el mismo logo, pero si yo me acerco a una caja de texto existente, me va a aparecer esta
cadenita que es para vincular. Entonces ahora esta caja que tenía otra cosa va a ser parte de esta. Y lo que tenía esta escrita se va a unir con la anterior. Van a ser una sola. ¿Sí? Entonces yo puedo entrar acá y seguir tipeando para que me aparezca cada cosa en el lugar que yo quiero. Bien, de nuevo voy a hacer una prueba en vivo a ver si algo que tengo en la mente me pasa, que es acá me aparece rojo porque significa que hay más texto del que entra en la caja. Significa, el programa me alerta, che, en tu texto de área el texto que vos escribiste es más de lo que entra en la caja. Así que o achicás la letra o agrandás la caja o creas una caja nueva. Entonces yo voy a hacer de nuevo el clic ahí para que me permita eh, crear una nueva. Y lo que quiero probar ahora es esto. Fíjense esta maravilla de la tecnología. Cuando me acerco a una forma, me aparecen esos dos como... Fíjense que antes se me aparece una línea, como una escuadra, para dibujar un nuevo texto. Pero si yo me acerco a una forma existente, a un vector existente, me aparece entre paréntesis. Hago clic y ahora esa figura, esa línea de vectorial, esa forma vectorial, funciona también como caja. ¿Sí? Y yo puedo hacer esto infinidad de veces. A ver, con la herramienta correcta, ¿no? Clico afuera. Hago clic en la caja. No me da bola. Ahora sí. Fin. Y así. Bueno, quedó claro. Entonces, la pregunta era mucho más sencilla que todo lo que les expliqué recién. Que es explicar la diferencia entre un texto de punto y un texto de caja y para qué conviene usar cada uno. Bueno, está bastante obvio para qué conviene usar cada uno. Y las diferencias puntuales que tiene el texto de punto con el texto de caja. ¿Sí? Entonces, ahora seguimos con la pregunta número 6, que dice: ¿cuándo conviene usar pintura interactiva y qué ventajas tiene frente a aplicar rellenos normales? Bueno, también pregunta que no han respondido para nada bien. Empecemos por aplicar rellenos normales. O sea, pintar un objeto es simplemente elegir el objeto y elegir el color que le vas a dar. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo mi objeto y necesito pintarlo, ya sea que tenga... Vamos a tener esto. Yo tengo estos dos objetos. Parecen uno, no lo son. Entonces yo selecciono este, pinto uno y el otro queda no pintado. ¿Sí? O pintado del color original. O puedo seleccionar los dos y aplicarle color a los dos. Esto es lo que conviene hacer cuando yo quiero cambiar color de uno de dos objetos o ponerles un degradado. Imagínense que yo tengo y les quiero aplicar un degradado. Vamos a ese ejemplo que ya lo usamos, pero está buenísimo volvérselos a mostrar porque en este caso seleccioné dos objetos. Yo aplico un degradado. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, si lo selecciono mejor, ¿no? Yo aplico el degradado y entonces cada objeto va a tomar el degradado por su cuenta. Ahí es donde yo puedo agarrar el elemento, la herramienta específica, y teniendo los dos objetos seleccionados, les aplico la misma transición a los dos y siguen pareciendo un objeto. Si es que yo necesito, por alguna extraña razón, mantenerlos por separado, si no, usaría mi herramienta afamada, que no sé por qué no la tengo a la vista acá, busca trazos, y los convertiría en un objeto y me dejaría de hinchar, ¿verdad? Bien, pero vamos a hacer ese ejemplo hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo este objeto? Vamos a suponer, vamos a mantener este objeto y le voy a aplicar las mismas propiedades que tiene este, o sea, solamente el contorno para verlo, ¿sí? Ahora, yo quiero aplicar colores, ¿sí? Pero que yo acá tengo dos objetos, ¿sí? Es más, voy a ponerlos
en distinto color para que sea demasiado obvio que son dos. ¿Sí? Yo tengo dos objetos. Entonces, ¿en qué caso me conviene usar la pintura interactiva? Cuando yo, sin separar estos dos objetos, sin hacer el trabajo de buscatrazos, de separar los dos objetos, yo utilizando la pintura interactiva, puedo tomar un color, incluso puedo tomar un color de relleno, pero en este caso se lo voy a sacar. Tomar un color cualquiera, ¿sí? Voy a elegir este bordo, bueno, me equivoqué. Voy a elegir este bordo, ¿sí? Tomar un color cualquiera y venir, obviamente habiendo seleccionado los objetos, esto es primordial en cualquier caso dentro del programa, es yo tengo que indicarle al programa cuál es el objeto que quiero modificar. Y cuando yo me vengo acá, el programa detecta las áreas que se generan automáticamente. Es decir, yo voy acá y pinto solamente el área que se autogeneró entre medio de mis dos figuras. ¿Se acuerdan que eran dos figuras? Bien, ahora yo pude pintar por separado los elementos de una y de otra. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ayer se los expliqué, perdón, el otro día se los expliqué que cada vez que yo hago eh, genero un resultado que tiene que ver con más de un elemento, el programa automáticamente me los vincula. ¿Sí? ¿Qué dijo recién Photoshop? Illustrator pensó en esto. Si yo necesito crear esta figura, ¿sí? De un color, o sea, si este muchacho quiere crear este color solamente en la intersección de estas dos figuras, yo necesito crear una figura nueva. Y esa figura nueva es el resultado de las otras dos. ¿Cómo voy a llegar a eso? Bueno, las voy a agrupar en ese grupo. Fíjense las capas acá abajo. Van a existir los dos trazados originales. ¿Sí? Y ahí dentro está la pintura interactiva. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo para el programa está claro que el resultado de mi pintura, bueno, ahí cuando me terminé de aislar, se genera un problema. Pero para el programa está claro que el resultado de mi pintura es donde está la unión de los dos elementos. ¿Se dan cuenta? Yo puedo mover el elemento y la pintura interactiva interactúa con los elementos. Se creó un programa, básicamente. Se autoprogramó que entre uno y otro objeto va a existir un color diferente. ¿Sí? Se autoprogramó. Entonces, no importa cuánto lo mueva yo, esto va a mantener esa propiedad. ¿Ok? Esto es uno de los usos y necesidades que yo puedo hacer. En vez de crear un objeto que después ya no lo puedo modificar, mantengo una pintura interactiva que me permite incluso ser modificada y modificable. La otra función, que es la que aplicamos en el ejercicio, es la de pintar un elemento que es uno. O sea, yo acá tengo hecho con buscatrazos un dibujo que no está segmentado por partes. No son, o sea, son vectores. Si yo aprieto control Y se ven las líneas vectoriales. No son elementos que se cruzan, no son elementos distintos, es un elemento, ¿sí? Que tiene sus trazados. Entonces yo quiero pintar la flechita de verde, me agarro el pincel de pintura interactiva, me elijo un verde y vengo y bueno, no se olviden de seleccionar los elementos porque si no, no van a estar pintando nada. Ahí está, ya sabe el programa que quiero trabajar con esto y ahora sí, hago clic en las áreas que quiero pintar. Fíjese que incluso me dice, este área vas a pintar, ¿sí? Bien. Entonces puedo utilizar estos elementos para ¿cómo se llama? Pintar con libertad, ¿sí? Bueno, creo que se entendió esta parte bastante bien. Elementos de pintura interactiva sirven para esto, los de pintura normal, o sea, el de seleccionar de color, funcionan para esto otro. Bien, seguimos entonces con la pregunta número 7 que dice: si necesitas dibujar una figura irregular, por ejemplo el cable del enchufe o una plancha, ¿qué herramienta usarías y cómo controlas la precisión? Bien, la pregunta es doble: herramienta y precisión. Tenés que dibujar
una figura irregular y tenés que usar una herramienta específica y hacerlo con precisión. Bien, entonces, la herramienta específica a usar es, sin lugar a dudas, la pluma. Bien, y no el pincel, porque el pincel de precisión no tiene absolutamente nada. Más allá de que obviamente ahí se ve horrendo y cuando yo lo suelto el programa tiene una función de suavizado que se puede mejorar. La precisión no es la característica del pincel. ¿Por qué? Porque es un pincel básicamente para pintar a mano alzada y la mano alzada no maneja precisión. Bien, la pluma, sin embargo, es una herramienta de precisión porque no se trata de dibujar, ven que no pinta cuando yo aprieto, sino de asignar nodos en lugares específicos. Bien, igual esa pluma no es la que necesitamos, es esta la pluma que necesitamos. Esta es una herramienta que se llama curvatura y solo sirve para hacer curvaturas, como vieron recién. Pim, 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 pim. Te ayuda a tener curvaturas más estilísticas. Bien, entonces, usando la herramienta correcta, que es la herramienta pluma, yo voy a asignar nodos en los lugares que quiero y de esa forma puedo crear un elemento irregular. ¿Qué significa irregular? Que no es común, digamos, que la forma la estoy creando yo. Bien, ¿de qué modo voy a mantener la precisión en el objeto? Bueno, muy sencillo, con los elementos primordiales que tienen que ver con la precisión dentro del programa. Por ejemplo, la tecla Shift. Yo aprieto Shift, fíjense como la línea, aunque mi mouse esté allá arriba, la línea tiende a mantenerse paralela a 45 o a 90 grados, ¿sí? Bloques de 45. Entonces, si yo, por más que mi mouse esté acá abajo y mi línea esté allá arriba, si yo hago clic, el nodo se va a asignar allá arriba. ¿Ok? ¿Se entiende? Siempre va a perseguir una línea lo más recta, ya sea horizontal, vertical o a 45 grados. Esa es una manera de conseguir precisión. Es decir, si yo tengo que hacer, por ejemplo, la plancha que yo tenía, esta pared tenía una figura así, o sea, voy a hacer clics nada más para mantener estas formas, pero acá quiero bajar recto y quiero avanzar recto, mantengo el shift apretado y después cuando me vengo acá le hago, espera, cuando me vengo acá sigo dibujando, ¿no? Me vengo acá y estiro y puedo darle la forma esa que tenía. ¿Ok? Después me puedo quedar acá trabajando los nodos, dándoles curvatura, modificando las tensiones de los nodos y demás. ¿Sí? Ahora, en el caso del cable, por ejemplo, que era la curva para un lado, yo puedo asignar el punto principal. ¿Sí? Puedo, vamos a hacer así, puedo asignar el punto ya con una tensión y asignar el destino con una tensión contraria y ahí tengo un cable. ¿Sí? Bueno, acá está al revés, en vez de tener el trazado voy a elegir el trazado y le voy a subir el grosor y ahí tengo la forma irregular en la que mantuve las proporciones, ¿no? O sea, tengo cierta tensión acá arriba y fíjense cómo hice una curva que es un montón, digamos, que tiene un montón de información de movimiento, pero lo hice solamente con dos nodos. O sea, mantuve la prolijidad de mi elemento aunque apreté solo dos nodos. Pregunta número 7 entonces era, repasamos la pregunta y la respuesta. Si necesitas dibujar una figura irregular, ¿qué herramientas usarías? ¿Cómo controlas la precisión? La herramienta es la pluma y controla la precisión mediante ya sea Shift, sí, básicamente con Shift, marcando las distancias, y también, por ejemplo, otro modo de ayudarme con la precisión es la herramienta lineal, alinear, que ya la habíamos hablado, pero yo tengo
el cursor la herramienta de selección directa, ¿sí? No es la herramienta de selección que hay que usar siempre, que es la negrita, es una blanca, herramienta de selección directa. Yo puedo hacer que seleccionando simplemente los dos nodos, la herramienta de selección directa me permite seleccionar nodos. Si yo hiciera esto mismo, selecciono todo el objeto, pero así selecciono únicamente los nodos por los que pasé. Seleccionando esos nodos, yo puedo alinearlos. Y ven como ahora están en línea recta. Yo esto lo quería en realidad paralelo con aquel. Selecciono los dos nodos y los alineo. ¿Se dan cuenta? Yo lo quiero a distribuido entre estos dos, o sea que esté en el medio. Uso el distribución y ahora está a la misma altura que el centro de estos dos. ¿Se dan cuenta? Si yo quiero que este y este estén los dos a la misma altura y que este y este estén a la misma altura. Bien, perfecto. Estas son las maneras o la manera de mantener precisión. Herramienta pluma y las herramientas que te da el programa, que es el Shift, el dibujo, las herramientas de alineación y transformación en general. Y bien, vamos por la pregunta número 8 que dice ¿para qué sirve la biblioteca de símbolos y por qué es útil usarla en lugar de duplicar elementos? Bien, vamos a este ejemplo en donde yo puse una esfera amarilla. Bien, lo que sabemos hasta ahora nosotros es que si necesitamos un elemento lo podemos dibujar y duplicarlo, pero también tenemos una biblioteca de símbolos, en este caso acá están los símbolos en sí, y también hay una serie de bibliotecas con temas, digamos, con diferentes estilos, diseños, funciones, lo que sea, con dibujos, con cosas así. No sé, por ejemplo, este tiene una guitarra. Y la manera de aplicar estos elementos es mediante el aerosol o rociador de símbolos, que es, meto un clic y aparece. ¿Qué hace? Que si yo aprieto y mantengo el clic, me mete un montón de esos elementos. Es decir, que si yo estoy decorando algún elemento y quiero repetir ese artículo infinidad de veces, me conviene hacerlo de este modo que estar copiando y pegando o arrastrando con el Alt. Ahora, por ejemplo, yo acá separé algunos símbolos para mostrarle. Hice este círculo, ¿no? Uso el rociador de símbolos y pongo un ojo y otro ojo, ¿sí? Esto yo podría tranquilamente haberlo hecho. Bueno, me quedaron agrupados, que eso ya está bueno de por sí. Ya es, para el programa es un elemento lo que yo rocié eh, como motivo, ¿sí? Ahora, si yo tuviera que poner pelo y me dibujo un pelo así, o tengo que estar dibujando un millón, ¿sí? Que no es la idea. O puedo usar un pelo de símbolo y rociarlo en la cabellera, ¿sí? Se me dio un peinador chiquitapia, ¿eh? Y como casi todas las funciones dentro del programa tienen una alternativa apretando el Alt, ¿qué pasa cuando aprieto el Alt? Resta o lo junta. ¿Ven que lo que hace? Resta cantidad. Puedo borrar si digo, bueno, me pasé un poco de elementos. Entonces, como está seleccionado este elemento, ¿sí? Puedo agregar manteniendo clic, o si aprieto el Alt, ir quitando estos elementos porque me parece que no sé, es mucha cantidad o lo que fuera. En mi caso todo este pelo es mucha cantidad, así que peladito me queda mejor, pero le vamos a dejar un poco, no seamos malos. Bien, entonces en estos casos donde yo tengo que repetir muchas veces un elemento, es mucho más práctico convertir ese elemento en un símbolo, ¿sí? Crear, inventar, desarrollar un elemento nuevo que me sirva como símbolo y posteriormente usar el rociador de símbolo para ponerlo. Imagínense, estamos haciendo un cartel para primavera que tengo una florcita y lleno todo mi dibujo de florcitas, ¿sí? Lo borro porque me parece que puse muchos. Entonces, ahí vamos a poner florcitas acá abajo. Me quedó chueca, me quedaron muchos, me quedaron mal, no me gustan, listo. Hago así, de a clics, no pasa nada. ¿Se dan cuenta? Puedo controlar yo
lo que puedo hacer con los elementos estos de símbolo. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la pregunta número 9. La pregunta número 9 dice, al trabajar con textos estilizados, ¿cómo modificas el tracking, estilos y trazos sin convertir el texto en curva? ¿Qué significa todo esto? Cosa que deberían ya saber. Vamos a crear acá un nuevo canvas para mostrarles. Si yo tengo un texto un texto de punto que puse hola, me quedó re chiquito. Vamos de nuevo. Texto. Bien, tengo este texto. Este texto, como se acordarán, yo lo puedo convertir en vectores. ¿Sí? Yo puedo convertir este texto en vectores. ¿Cómo hago? Objeto, expandir lo que es el objeto y el relleno. A partir de ahora, esto ya no es un texto, pierde toda propiedad de texto. O sea, yo, por más que cambie, no cambia la letra porque esto no es un texto, son vectores, ¿sí? Entonces, como son vectores, yo puedo editarlo de maneras muy divertidas. Puedo ir y cambiar el estilo de trazado y ponerle de todo, básicamente. Puedo elegir, bueno, hay que seleccionarlo, si no, no funciona. Puedo elegir un montón de cosas que hagan que se vea diferente. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer que esto sea así sin necesidad de que este texto sea un trazado, ¿sí? Que sea simplemente texto? Bien, en el caso del texto que no tiene trazado, o sea que no es un trazado sino que es un texto efectivamente, es la diferencia es que claramente no puedo aplicar estos elementos que son para trazados. Entonces, ¿qué puedo modificar dentro de un texto que es texto y no un trazado? Sí puedo modificar el trazo, es decir, el grosor, el tamaño de ese trazado se puede modificar, pero que ya me prohíbe modificar el tipo de... A ver, vamos a hacer un zoom para que vean esto. Y chequeamos que nos permite que no. Ahí, redondea el punto, lo hace en chanfle, esto sí lo está modificando. Las puntas en terminación redondeada y eso también, pero bueno, como suelen ser cerrados no se nota. Ya no me permite modificar si el trazado va por dentro o por fuera. Que si puedo ir a propiedades, si no me equivoco, vamos a ver esto. Bien, puedo modificar el trazado, la opacidad general, obviamente la tipografía, si está centrado o no, todas las características normales a que sea un texto, ¿verdad? Estas son las propiedades que me permite editar, sencillamente. Espero que se me perdió acá el... Bien, entonces la pregunta nos dice ¿qué sí podemos modificar? ¿Qué podemos modificar siendo que no puedo modificar las partes de trazado? Puedo modificar el tracking, estilos y cosas. Es más, bien, entonces acá es donde entramos a la parte de caracteres. Todas estas partes de texto, digamos, que tienen que ver con el texto, están acá. Carácter, párrafo, OpenType y glifo. Son todas ventanas de modificación de texto. El tracking es este que modifica la distancia entre una letra y la otra. Después hay otro que se llama kerning, que es este, que lo que modifica es la distancia entre una letra y otra, específicamente. Si se van a fijar entre... bueno, justamente en esta no hay nada de raro, pero hay tipografías.
Si yo quiero visualmente, creo que es porque toqué el tracking. A ver si lo puedo dejar en 0 acá. Yo lo modifico. Ahí está. -2, 0. ¿Ven esto? La distancia entre la T y la O se ve más lejana que entre la de X y la T, a pesar de que las dos estén en 0, porque se mide desde este borde a este borde, y acá entre este y este se ven más cohesivos, están más cerca, pero de acá a acá hay mucha distancia. Eso se ajusta acá con el kerning, sería achicando el kerning, se mete un poquito más lado y de ese modo se mueve re lento. Vamos a ponerle un -60 grados. Ahí está. Ahí camino. Y se ve más cohesivo. Es más, podría ser menos todavía. -75. Ahí está. Y se ve más cohesivo. Parecieran al ojo que están a la misma distancia, pero en realidad lo que están hechos están metidos para adentro. Pero visualmente mejora un montón. Para eso se modifica el kerning. Ahora, para modificar en general, o acá que parece que están también súper lejos, -25, qué sé yo, ahí va. Corregimos estas distancias para que se vea prolijo. Entonces se puede modificar tanto el kerning como el tracking. Se puede modificar la altura entre un texto y el otro. Todas esas modificaciones entonces están en la ventana carácter. Respondiendo estrictamente la pregunta, están en la ventana carácter o en párrafo, que me permite obviamente las cosas de párrafo. Acá te permite hacer algunos juguetes más, pero para responder estrictamente la pregunta, las modificaciones que se hacen y se pueden hacer a la fuente y al estilo de fuente, pero vamos a seleccionar con este, al estilo de fuente, poniéndolo en negrita o en versalitas o en super índice o subíndice, que tenga subrayado, que esté tachado. Todas esas modificaciones se pueden hacer desde este menú carácter o la ventana carácter, que estaría mejor expresado. Por último, quizá una de las preguntas más tontas y una de las que también no supieron responder es por qué es importante guardar el proyecto en .ai y también exportar una copia a JPG o PDF. Explica el criterio. Bien, es importante guardar el proyecto en Illustrator, o sea, en el archivo original de Illustrator, porque ese es el proyecto, no es solamente la imagen que yo veo, ese es el proyecto. Están los vectores, las tipografías, los textos, las figuras, las formas, la composición, el grupo de capas que se hayan creado. Si yo, por ejemplo, todos estos elementos los quiero agrupados, ¿sí? Con control G los agrupé y ahora los muevo juntos, entonces ahora acá son un grupo y los puedo mover. Todas estas configuraciones que yo he hecho y que están conservadas y guardadas como un elemento, cada una en su lugar, ¿sí? Entonces yo puedo venir, modificarlo, cambiarle los colores, cambiar el texto, hacer retoques, volverlo a trabajar, no sé, millones de cosas, porque es el archivo original, es el proyecto. Por eso es importante conservarlo. De ese modo yo puedo volver al proyecto para modificaciones o para usos diferentes en el futuro. ¿Por qué es importante guardarlo en JPG? Porque generalmente cuando vos haces una entrega, la persona que va a ver esto no le importa cómo lo hiciste. Imagínate que vos tenés no sé, que vas a mandar a imprimir una tarjeta personal. A la gente que recibe la tarjeta personal para imprimirla, no les importa con qué programa la hiciste. Les importa tener un archivo de buena calidad para imprimir. Y ahí entra o tu JPG o tu PNG o el archivo que necesites. O el PDF. Y el PDF tiene una particularidad. Esto ya no era tan relevante que lo respondieran, pero ya que estamos se los comento. El PDF tiene la particularidad de que cuando vos lo guardas, sí conserva información vectorial. Lo que no conserva es información de capas, por ahí en algunos casos sí, en otros no. Información, por ejemplo, de si esto es un símbolo o no,
si esto es pintura interactiva o no. Va a resolver, va a resumir la información más práctica, pero tiene la particularidad que sí conserva su propiedad vectorial, lo cual es súper importante porque significa que eso se puede llegar a escalar, o sea, hacer más grande, más chico, sin perder la calidad. Si vos le vas a pedir, mandaste la tarjeta personal eh, en PDF y resulta que te quedó chica y el hombre te dice, bueno, la voy a tener que agrandar, vos estás tranquilo que, bueno, agrandala vos, que no pasa nada porque está en PDF y ya está en estado vectorial. Cuando la agrande no se va a modificar la calidad del archivo, al contrario, va a modificarse vectorialmente y va a conservar la mejor calidad posible. Bueno, chicos, hasta ahí. Esas son las 10 preguntas que tenían. Eh, y que espero que hayan entendido. Cualquier pregunta extra o duda o algo que no hayan entendido del video, me lo dejan ahí en el Teams y en cuanto pueda se los respondo. Saludos.